nuestras vidas. Que el centro sea Jesús. Diga, el centro es Jesús. Dile que está a tu lado, que el centro sea Jesús. Y dile, el centro es Jesús. Eso es lo importante. Eso es lo que verdaderamente celebramos. La tendencia humana es a centrarnos más quizá en el día 24, el día 25, en la celebración, en la comida, que no falten los langostinos. ¿Cuántos comen langostinos en Nochebuena? No digas que solo como yo langostinos en Nochebuena. A ver, ¿cuántos comen langostinos en Nochebuena? Yo sé que alguno se pegó un atracón de langostinos y ya no puede comer, le dio alergia, pero algunos conozco yo. Pero a veces nos centramos, tenemos esa tendencia a estar guapos. Yo creo que si todos nos ponemos guapos por Navidad o por Nochebuena, o quizás nos pongamos algo rojo, o nos centramos en la decoración, que el árbol esté bien bonito, o el Belén ahí, que estén los pastorcitos, no pueden faltar, y todo eso. Y nos centramos a veces en los detalles, y a veces olvidamos el significado verdadero de la Navidad, o el significado de la vida. Navidad usted sabe que es nacimiento, natividad, del latín natividad, nacimiento. Por eso tenemos que tener en cuenta y tener claro que el centro es Jesús. Nació Jesús como hombre, como bebé, allá por el año -6 o -4 antes de Cristo, porque saben que la fecha todavía están por definir, se cree que hay un desfase de algunos años, pero por eso digo, no es tan importante el día o el año, lo importante es Navidad, es nacer, es entender el nacimiento de Jesús y que Él sea el centro. Toda la Biblia, desde el principio de las primeras palabras hasta el amén final, hasta las últimas palabras, nos hablan, nos dirigen, nos enfocan a Jesús. Toda la Biblia es cristocéntrica. Diga conmigo, cristocéntrico. La Biblia es cristocéntrica. Enfoca a Jesús. Usted va ahí al capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dice, sea la luz, y luego viene Jesús a la tierra y Él enseña a sus discípulos, nos enseña a nosotros y nos dice, yo soy la luz del mundo. O sea que desde Génesis está Dios mostrándonos o revelándonos a Jesús. Habló Dios por la palabra y llega Jesús en el libro de Juan capítulo 1, verso 1, dice, Él era el verbo, el logos, la palabra. O sea que antes de todas las cosas, hemos cantado también hoy en esta canción, que eres el centro. Vemos ahí el árbol de la vida en el Edén, el árbol de la vida que da vida eterna, y dice que Él es el árbol y está enfocando directamente a Cristo. Luego sabemos de la desobediencia, del pecado, de la separación del hombre de Dios, y vemos a Adán y Eva o la humanidad que queda desnuda delante de Dios. Y no solamente que podamos entender que queda desnuda físicamente, sino que todos estamos descubiertos delante de Dios. Todos estamos desnudos delante de Dios. Y dice que Dios los cubre con pieles de animales. Y ahí vemos el primer sacrificio animal de parte de Dios que intenta cubrir el pecado o la desobediencia del hombre, que nos enfoca ese sacrificio a Jesús, al sacrificio de la cruz. Entonces, cada vez que usted va dando pasos en la palabra de Dios, todo nos revela a Jesús, todo nos revela a Cristo. Usted ve ahí la historia de Moisés, cuando Moisés está y Dios le manda a hablar a la roca, pero Moisés está enfadado con el pueblo que está sediento y golpea la roca y dice la palabra, cuando Cristo baja, dice yo soy la roca. Y Pablo dice en Corintios, creo que es, donde dice, y la roca que golpeó Moisés es el mismo Jesús. O sea que todo nos enfoca a Cristo. La Biblia es cristocéntrica y nos enseña el mensaje tan importante y primordial de Jesús, que después de 2000 años seguimos celebrando el nacimiento o el cumpleaños de Jesús. Todo nos señala a esa dimensión espiritual. A veces no lo vemos, a veces no lo entendemos, a veces no queremos verlo. Y es como el que va por la carretera. ¿Cuántos conducen? ¿Cuántos tienen coche y conducen? Te va por la carretera y está despistado, quizás lo han llamado por el teléfono y tiene manos libres o están pensando en las cosas y va y ahí están las señales de tráfico, pero a veces vamos en automático y no las vemos. Le para la policía, seguramente alguna vez le ha pasado, y la policía le dice, le voy a multar. ¿Y por qué va a multar? Porque la carretera es de 50 y usted va a 70, pero ¿dónde dice 50? Y dice, guardia, se acaba de pasar 3 señales que dicen 50. Pues no las vi. Las viste, pero no
no, las señales estaban ahí, pero no eres consciente muchas veces porque vivimos en automático. A veces pasa también con la vida. Vivimos inconscientemente en automático y vamos caminando, nos olvidamos de todas estas cosas que tienen que ver con Dios o con lo espiritual o con Jesús. Y vamos y pasamos la vida. Y solamente es cuando quizás nos encontramos con una tragedia, que pasamos una enfermedad o que hay una ruptura o una separación, es que digamos que ponemos el freno en seco y nos queda reflexionar. Y decir, es verdad, habían señales en todo el camino, habían señales, pero yo iba en lo mío, absorto en lo mío, y no vemos estas señales. Pero están las señales ahí. Y cuando las entendemos, el mensaje de Jesús te enseña a morir a ti mismo para nacer a una nueva realidad, para nacer, para Navidad, para Natividad, a esa dimensión espiritual. Jesús una vez le dijo a un anciano religioso llamado Nicodemo, está en el libro de Juan, él venía y él quería entender porque no comprendía cómo tantas cosas sobrenaturales pasaban en la vida de Jesús. Y dice, es que vienes de Dios, no vienes de Dios, ¿quién eres? Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario natividad, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Si no, no puedes ver, no puedes vivir, no puedes entrar, no puedes disfrutar en esta tierra del reino de Dios. Y Nicodemo, con una edad avanzada, que había estudiado toda la vida la religión, él dice, ¿cómo es posible que yo ahora, con la edad que tenga, vaya a entrar al vientre de mi madre para nacer otra vez? Eso no es posible. Porque a veces situamos todas las cosas a la escala terrenal, a la escala carnal, no entendiendo que el mensaje de los cielos es un mensaje espiritual que viene y entra al espíritu y que tiene que ver y se desarrolla en la vida física, pero es un mensaje espiritual. Y entonces le dijo, no, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. No importa si tienes 70, 80, 90 años, si no has nacido del agua y del Espíritu, no puedes disfrutar del reino de los cielos, no puedes vivir en esta dimensión espiritual en la que vivía Jesús, caminando por la tierra y como cada uno de nosotros andamos cada día. Y es una decisión nacer en el Espíritu. ¿Cómo poder entrar? Le decía a este hombre. Es por fe, Nicodemo, es creyendo, es ponerme en el centro de tu vida. Es decir, ayúdame a que seas el centro y que todo gire en torno a Él, al Espíritu de Dios. Yo recuerdo que tenía 13 años, que era un católico devoto, iba todos los domingos a misa, iba a las procesiones y cargaba con mi amigo Silvestre el Cristo de la Agonía de Punta Araba. Nos apuntamos para cargarlo, estábamos ahí siempre. Y con 13 años recuerdo que vino el obispo de la diócesis de Nivaria, o nivariense, el obispo que se llamaba como yo, por eso me acuerdo del nombre, Damián Iguacén, que por cierto falleció de 104 años el año pasado. Uno de los obispos eméritos más longevos del catolicismo en España, 104 años. Yo creo que es que estuvo en contacto conmigo, entonces no. Pero siempre recordaré a este hombre que me acuerdo que cuando me confirmó, que me puso la ceniza que te ponen en la cruz, en la frente, esa noche cuando yo llegué a mi casa, recuerdo que dormí en una cama litera en la parte de arriba, y yo decía, Señor, si tú eres real, tiene que haber algo más. Si eres real, que no sé cómo encontrarte de alguna manera, revélate a mi vida. Y cuando tú haces una oración sincera y estás dispuesto a escuchar lo que Él te dice, a seguir los pasos que Él te va dando, Él se revela a tu vida, porque Él conoce el corazón. Él se revela a tu vida. Ese es mi testimonio y por eso sé que si lo hizo conmigo, lo hace con toda persona que le busca de verdad. Además, ya lo dijo Jesús, buscadme y viviréis. Esa es real. Y a partir de aquella noche, recuerdo yo esa oración sincera, tranquila, nadie me dijo, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro, algo que sale del corazón, algo genuino. Señor, si eres real, revélate a mi vida, porque quiero conocerte de verdad. Y a partir de aquel momento, las cosas cambiaron en mi vida. Y uno entiende que hay una realidad espiritual, una vida espiritual que llena y te va enseñando el Espíritu Santo y vas caminando y te va dando señales en tu vida, donde Él se va manifestando. Y hay señales en toda la creación, hay señales dentro de nosotros mismos. Escribiría el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Dios se revela a la vida
Dios se revela en nuestra mente, Dios se revela en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le conozcamos de una manera práctica, de una manera viva, de una manera real. Dios quiere trabajar dentro de ti, Dios quiere manifestarse a tu vida, pero necesita que le busques. Por eso vino Jesús, por eso nació Jesús. Por eso Jesús se acercaba a los ricos y a los pobres, a los humildes y se acercaba a todas las personas porque querían que nacieran de nuevo, que tuvieran esa experiencia con el Espíritu Santo que solo se consigue a través del sacrificio y la muerte de Jesús. Por eso es tan importante el nacimiento de Jesús, porque fue cuando Dios decidió que la eternidad que ya existía en Dios se hiciera carne y, como dice el apóstol, habitara entre nosotros. Y ahí está en la creación, ahí están los grandes científicos, algunos he nombrado yo. Ahí tenemos, por ejemplo, a Isaac Newton, físico y matemático, entre otras cosas, que todos habremos estudiado por la ley de la gravedad. ¿Cuántos conocen la ley de la gravedad? Te tira una piedra para arriba y si se queda debajo le cae encima, ¿no? Todo el mundo lo sabía, pero Newton atravesó las leyes y las fórmulas de la gravedad. Y Newton era un hombre estudioso de la Biblia. Fíjese que como matemático, el que leía la palabra de Dios, el que creía en Jesucristo, él intentó matemáticamente calcular la segunda venida de Cristo. Y basado en los profetas, en Ezequiel, en Daniel, en el Apocalipsis, él hizo unos cálculos matemáticos allá por 1750. Y él calculó, según este matemático famoso, bueno, según sus cálculos, entre el 2030 y el 2060 venía Jesús. Fíjese los cálculos que hizo este matemático Isaac Newton, amparado en todas las profecías que él entendió. Hace casi 300 años. Y digo, bueno, pues vamos a llegar al 2030, no queda nada. Hablaba la semana pasada de Matthew Fontaine, padre de la oceanografía moderna. Este hombre que conocía los salmos y que cuando leía los salmos y de cómo el Señor había hecho senderos en los mares, él empieza a investigar, a descubrir las rutas oceánicas que después de tantos siglos se siguen usando para la navegación internacional. Porque él decía, si Dios dice que hay rutas en los mares, tienen que haber rutas en los mares, tienen que haber senderos que Dios ha creado ahí por los cuales podemos movernos con nuestros barcos para que acercarnos, y son las rutas intercontinentales. Y tantos otros, hay cientos de hombres y mujeres que sentaron bases matemáticas, físicas, botánicas, genética, vulcanismo. Aún el día de hoy, los padres de la genética, los padres del ADN, gente cristiana comprometida con la causa del Evangelio. Porque ellos entienden que Dios se revela y a través de los descubrimientos, ellos entienden, y gracias a lo que revela la palabra de Dios, que podemos hacer un mundo mejor. Ahí estaba, como les decía yo la semana pasada, esos descubrimientos de la NASA recientes, el sonido del universo, las estrellas. ¿Alguien lo miró? ¿Alguien buscó la sinfonía del universo? Ahí está. Alguien lo buscó, qué bien. A que suena guapo. De cómo las luces de las estrellas, mientras van llegando, el telescopio Hubble en cierta, no entiendo cómo funciona el tema, sintonía o demás, o escala, no sé de qué manera, hay una sintonía, las estrellas emiten esa luz que ya Dios le dice a Job, ¿acaso estabas tú cuando cantaban las estrellas, cuando suenan las melodías de las estrellas? Lo descubrieron hace 2 años. ¿Por qué? Porque todo en la palabra, desde la eternidad, desde que fue creado el hombre, desde que era la creación, todo nos habla de Jesús. Nos habla del Cristo que ha de venir, el Dios que vino, se hizo hombre para habitar con nosotros. Por eso en aquella primera Navidad dice que unos astrónomos vinieron de Oriente, los que llamamos los magos o los sabios. En aquel tiempo eran científicos de su época, versados se cree que en medicina, en astronomía y en tantas otras cosas, que hicieron un gran recorrido desde Oriente. ¿Por qué? Porque el universo le señalaba el nacimiento de Jesús, o del Salvador del mundo, o del Mesías. Lo leemos en el capítulo 2 de Mateo. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea,
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. En otras palabras, hay señales en las vidas. Hay señales alrededor de nosotros. El Señor nos habla, Dios nos habla a través de señales en nuestra vida, pero cada uno decide si indagar, si buscar respuestas. Y cuando uno es sincero, Dios ve el corazón y responde. Por eso ellos vieron la estrella, ellos estudiaron, ellos caminaron, pero llegó un momento donde algo pasó que tuvieron que preguntar, tuvieron que indagar. Tuvieron que decir, sabemos que ha nacido, no sabemos dónde es, cómo hacemos y dónde llegaron a indagar. Dicen la profecía, en la palabra de Dios. Ahí dijeron, no, ahí está escrito que en Belén. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer las Escrituras. Por eso por muchos siglos intentaron ocultarnos las Escrituras, pero ahora las Escrituras están en nuestro idioma y todos podemos leerlas. Y las Escrituras nos presentan a Dios, nos presentan a Jesús, nos hablan de este plan, que este plan de salvación solo podía salir de la mente de la divinidad de Dios. No pudo ser inventado por un hombre porque es algo que rompe todo esquema. El mensaje de Jesús rompía todos los esquemas porque no podía ser lo que Jesús decía. Que ame a mis enemigos, que bendiga, que me maldiga, tranquilo, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios actúa cuando nosotros nos tenemos ese respaldo de Dios. Entonces ahí estaban. Fíjese que fueron precisamente ¿a dónde? A Herodes, al palacio, porque ellos pensarían, si ha nacido el rey, será en el palacio, ¿no? Por lógica, ¿o no? Y a veces nosotros somos lógicos para todas estas cosas. Pero llegaron ahí a pesar de que su lógica no era lo que Dios había preparado. Ellos indagaron y encontraron a Herodes, que famoso Herodes uno de los grandes reyes de Israel de este tiempo. Todavía están las infraestructuras, el muro de las lamentaciones y tantas otras cosas que creó este rey, Herodes. Pero también una simbología del mal, de la maldad que existe en la tierra, que por eso intentó luego aniquilar o matar a Jesús, y celebramos el día 28 la muerte de los inocentes o de los bebés, a los que mandó matar en toda aquella región, intentando acabar con Jesús, porque la maldad también existe. Como existe el bien, existe el mal. Como existe la misericordia de Dios, existe también el Dios en minúscula, el Dios de la ignorancia, el Dios que intenta que tú no encuentres de Jesús, que tú no sepas de Dios, que Dios no pueda hacer grandes cosas en tu vida. Entonces está esa lucha. Y ahí está. Estos sabios de Oriente movieron cielo y tierra para llegar a Jesús. Y vinieron a adorarle. Y fíjense que cuando están ahí, Dios les habla y dice, no vuelvan donde Herodes. No le digan a Herodes dónde está. Vayan por otro camino. Porque Dios nos habla. Cuando verdaderamente Dios te habla a tu corazón, te habla a través de sueños, te habla a tu vida, aún te puede hablar en los problemas que están a tu alrededor. Pero a veces no conocemos estas señales. En aquella primera Navidad había unos pastores. Estaban allí vigilando su rebaño. Gente humilde, gente trabajadora. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? A ver, ¿cuántos trabajadores hay? Ahí están representados los pastores, están ahí, mira, cargando la ovejita, el otro es. Todo el día trabajando, los pusieron a trabajar a todos. Gente trabajadora, gente sencilla. Fíjense, sabios de Oriente, gente de riqueza y unos pastores tranquilitos que vivían casi al día. Ahí estaban los pastores. Dice Lucas capítulo 2, versos 8 y 19. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, dile que está a tu lado, no tengas miedo, díselo, no tengas miedo, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, allí donde comen los animalitos. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dijeron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño.
Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Buenas noticias, os ha nacido Navidad. Esto fue una buena noticia. Pero la buena noticia de estos pastores, también como a los sabios, les llevó a tomar una decisión, a dar los pasos para encontrarle, para ver a Jesús, para vivir a Jesús. Porque Dios se revela, Dios te muestra, pero espera de parte de cada uno de nosotros dar un paso, moverte. Esos pastores decían, ay, qué buena noticia, qué bien. Pues si es Dios que venga a vernos a nosotros, no. Dios te llama, Dios te pone señales, Dios te avisa, Dios te anhela tu corazón, Dios está haciendo cosas en tu interior y espera que tú y yo demos los pasos que nos acercan a su presencia, que nos acercan a su propósito. Y como imagino que hablando del rey, los ángeles tuvieron que decir, pero no vayan al palacio, van a ir a un establo y va a estar el niño en un pesebre, algo sorpresivo para este tiempo. ¿Pero por qué? Porque el centro es Jesús. El centro es Jesús. Uno puede pensar que cuando nace el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tienen que estar preparados los fuegos artificiales y el champán y la sidra y la fiesta. Y tiene que estar todo preparado y una gran comitiva. Pero por eso dijeron, no. No es como ustedes razonan. Dios lo hace de otra manera. Lo importante no son las fiestas, no son los fuegos, no es el champán, no son los langostinos. Lo importante no es lo bonita que está la casa o lo hermoso que está el palacio. No. El centro es Jesús. Es Jesús. Y Jesús decidió el Padre que estuviera en un pesebre, allí entre animalitos. Porque si hubiese sido en un palacio, seguramente a los pastores no los hubieran dejado entrar. Pero tuvo que nacer allí, porque Dios es real. Y también Jesús tuvo que lidiar con el mar y vencer la tentación y pasar momentos duros y amargos, porque todos los hemos pasado o los pasamos en la vida. Ya les digo, como existe el bien, existe también el mal. Pero Jesús vino a hacernos libres. Por eso nació Jesús. Por eso nació en ese establo, sin luces, sin guirnalda. Nosotros le pusimos ahí unas luces al Belén, qué bonito, precioso. Usted las puso también en su casa, así lo hizo. Pero en aquel primer Belén no habían ni luces ni nada. Además, un olor a vaca que vamos. Seguramente usted hubiese entrado con mascarilla. Pero no por el COVID, sino por el olor. Vamos, imagino, digo yo. Porque a veces inventamos cosas o pensamos cosas que no son. Y yo me imagino a José y a María sin entender. Señor, nos hablaste, nos dijiste que era tu hijo. María está embarazada por obra del Espíritu Santo. Hemos hecho el trayecto desde Nazaret. Estamos aquí, vamos a la posada o al hotel de 5 estrellas y tocamos y están las habitaciones llenas. Señor, pero tú no preparaste una habitación, no dejaste una libre para nosotros. Porque a veces creemos que como tienen que ser las cosas como uno espera. Y no. Pero bueno, tenían ahí el pequeño pesebre. Tenían el establo. Y allí se acogieron. Yo imagino a ellos quizás sin poder entender esa situación. Señor, ¿por qué no vemos que si esto es tuyo, esto tiene que ver contigo, si esto tiene que ver con Jesús, ¿por qué no podemos nosotros estar más cómodos? Pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios siempre sabe lo que está haciendo. Dirá que está a tu lado, Dios sabe lo que está haciendo. Yo muchas veces no lo entiendo. Usted seguramente le pasará lo mismo que a mí. Pero Él sabe lo que está haciendo. Tú solo debes de confiar en Él, conocerle a Él y obedecerle a Él. Y Él hace las cosas a su manera. Mire, fíjense cómo es Dios, que hubo todo un movimiento político para que Jesús naciera en Belén. Político, a escala imperio romano, a escala desde Roma. El emperador Octavio, el sucesor de Julio César, aunque Julio César nunca fue emperador, pero el sucesor de Julio César hace un edicto desde Roma para censar a toda la población del imperio romano, y en ese momento es cuando viene Jesús, el primer emperador del imperio, y en ese momento viene Jesús a nacer a Belén. O sea, Dios tuvo que mover tantas cosas para que se cumpliera el propósito de Dios. A veces no entendemos y pensamos qué está sucediendo en el mundo, qué se está viviendo aquí, qué se está viendo al otro lado. Y a veces decimos, ¿qué es esto del COVID? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto de aquí y de allá? No entendemos.
Pero las cosas se mueven porque hay un propósito de Dios, que si usted conociera la palabra de Dios, entenderíamos ese propósito. Y nos ayudaría a seguir adelante a pesar de todas las cosas. Yo imagino que quizás José y María, después de dar a luz, estarían ahí desanimados o pensando qué manera de traer un niño al mundo, pero esa misma noche llegaron estos pastores. Y mientras ellos que se estaban meditando en estas cosas, entraron esos pastores. Imagino que llevaron leche, queso, las viandas que tenían y le dijeron, mire, hemos recibido una hueste de ángeles. Y lo compartieron a José, a María, a los que ya estaban. Y esa gente sorprendida, ya ha pasado esto. Y cantaban Hosana y ángeles por aquí. Y estábamos tranquilos. Y miren lo que hemos vivido. Y miren lo que hemos visto. Es nuestra experiencia. Entonces yo digo, María, que cogía todas esas cosas. Y yo, ay, Señor. Y yo pensando que por qué me habías mandado a parir aquí dentro de un pesebre. Y ahora entiendo que hay un plan poderoso y maravilloso para mi vida. Hay un plan maravilloso para su vida. Hay cosas que usted no entiende ahora. Pero si usted confía en el Señor, usted cree en el Señor, dice, Señor, hágase conmigo tu voluntad como hijo María. Le va a llevar a cosas grandes. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Aún las que usted cree que Dios ha perdido el control, Él tiene ese control. Y ahí estaba. Y María, como digo, la atesora en su corazón. Atesora en su corazón lo que tiene hoy en día. Y a donde Dios lo está llamando. Reflexione en lo que oye, reflexiona en lo que vive, reflexiona en lo que ves. María reflexionaba, porque Dios te llama, porque Dios toca nuestros corazones, porque Dios envía señales a nuestra vida. No sigas en automático, no pases adelante. El Señor envió a Jesús por nosotros, murió por nosotros, nació por nosotros para que tuviéramos esa relación personal y real con Dios. Y lo sobrenatural se da. Cuando tú no esperas, lo sobrenatural se comienza a dar en tu vida. La vida no es fácil, pero cuando Jesús es el centro, Él te sorprende, Él te cuida, Él te protege, Él te da la fuerza muchas veces para seguir, Él te da una seguridad que no es humana, porque tiene que ver con el Espíritu, que humanamente no se puede alcanzar, pero esto es Espíritu, es algo más profundo que lo humano. Herodes ordenó matar al bebé, lo recuerda, ¿verdad? Y Dios le habló a José en sueño, le dijo, vete a Egipto. Corre. Y José diría, ¿a dónde voy a Egipto? ¿Con qué voy a Egipto? Si no tengo un duro, si veníamos aquí que no tenemos... Y aparecieron los sabios de Oriente, que llevaron ¿qué? No se lo sabrá, ¿no? Oro, incienso y mirra. Y no le llegaron una cajita así pequeña de oro, como, no, esa era gente pudiente. Eso no van a hacer un recorrido de no sé cuántos kilómetros para darle un trocito de oro. Ellos le llevaron oro, incienso y mirra, que fue con lo que José y María y Jesús pudieron estar en Egipto, hacer esa travesía a Egipto que eran costosas y estar los años que estuvieron allí. Porque Dios usa o aprovecha aún la maldad para hacer su voluntad y su propósito. A veces no lo entendemos, por eso Jesús dice, bendice a tus enemigos, porque si tú bendices a tus enemigos, la maldad que tu enemigo te está haciendo, la va a revertir Dios en bien para tu vida. Pero si tú odias a tus enemigos, si tú lo maldices, ya no puedes hacer que la palabra de Dios se dé en tu vida. Y Dios no puede obrar. Pero cuando Jesús es el centro, las cosas se van dando. Y ahí estaban. Mire, la religión a lo largo de toda la historia ha intentado cambiar el centro. Que el centro no sea Jesús. El mismo tiempo de Jesús, cuando Jesús caminó, el centro era la ley de Moisés. El centro era el templo de Jerusalén. Eso era el centro para ellos. Jesús estaba ahí en el templo y no, Jesús no era importante, era el templo. Mira nuestro templo que fabricaron nuestros ancestros, la tradición, el centro. Mira Jesús, decía Jesús, no, esto pasa. Y acusaron a Jesús de querer tumbar el templo. Una de las causas por las que crucificaron. Que tú dices que vas a destruir el templo. Porque el centro era el templo de Jerusalén, no era Jesús. Y no entendieron lo que estaba sucediendo. Siempre, cuando nosotros cambiamos el centro, no entendemos el centro, las cosas no van a funcionar en la manera que quiere Jesús. Luego, los siguientes siglos, la religión volvió a cambiar el centro. Cuando se destruye el templo de Jerusalén y se acaba con Jerusalén y con los israelitas, se sacan de su país, el centro empezó a ser Roma. Y ahí levantaron el Vaticano y ahora el centro es Roma. Ya no es Jerusalén, ahora el centro es esto.
Y el centro son los dogmas, y el centro es esto, y el centro son las tradiciones, y el centro, pero ese no es el centro. Pero siempre van a intentar cambiarnos el centro, porque si el centro de tu vida orbita alrededor de Jesús, las cosas se dan de forma divina y sobrenatural. Luego por siglos, el centro, quizá hoy en nuestros días, el centro es el ego. El centro es la razón, el centro es mi emoción. Si hay una sociedad que se basa en la emoción, es la nuestra. ¿Cómo yo me siento? Yo soy el centro porque me siento así o me siento asado. Y volvemos a ser nosotros el centro. Y por eso la sociedad anda como anda. Pero Jesús vuelve a decir, Jesús tiene que ser el centro, tiene que ocupar el centro, porque ocupa el centro del universo. Y yo digo que el mayor universo que hay somos nosotros mismos. Todo nuestro interior es un universo. Nuestros pensamientos, nuestras neuronas, nuestro ADN, pero más allá nuestro alma, las cosas que sentimos, que experimentamos, que soñamos, todo eso es como un universo dentro de nosotros. Y cuando tu centro es Jesús, las cosas comienzan a darse conforme al diseño de Dios para nuestra vida. El centro. Cuando Jesús es el centro, todo se alinea a la voluntad y al Espíritu de Dios, que es Él el que nos transforma. El centro. Vamos a ver las cosas de la vida diferentes. Cuando Él es el centro de tu matrimonio funciona de una manera que no alcanzas a ver. Cuando el centro de tu familia es Jesús, tu familia va a salir adelante. Vienen momentos difíciles, sí, pero va a salir adelante si Jesús es el centro. Cuando tu vida personal eres el centro, pasarás cosas y pasarás momentos diferentes, pero cuando eres el centro, vas a ver que todos esos momentos te van a llevar a hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús es el centro, cuando verdaderamente hemos nacido al Espíritu, Él mismo te va a enseñar y te va a guiar ante cualquier situación. Hemos cantado, esta canción me encanta, pónmela de fondo la canción de Él es el centro. Porque cuando es el centro, cuando nace Jesús, cuando hablamos de Navidad, que vamos a celebrar en unos días, en realidad cada día es un nacimiento. Usted se acuesta a dormir y usted se levanta y es como si hubiese nacido de nuevo. Por eso la palabra dice, nuevas cada mañana y misericordia para tu vida. Porque tú te acuestas a dormir y no sabes si vas a levantar. Yo he tenido personas muy queridas que se acostaron a dormir y no se levantaron al día siguiente. Por eso cuando me levanto digo, Señor, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad. Que tú en este día seas el centro una vez más de mi vida. Que todo gire en torno a ti. Porque si eso es así, va a ser un día maravilloso. Quizás vengan luchas, quizás vengan pruebas, quizás venga conflicto. Pero va a ser un día maravilloso porque tú estás conmigo, Señor. Y tú eres el centro. Qué importante es entender la divinidad, lo que hizo Jesús por nosotros. Cada día en ese nuevo amanecer, una nueva oportunidad para ver a Dios obrar. Yo digo, Señor, ¿qué quieres hacer hoy, Señor? Hay cosas que pasan extraordinarias algunos días, otras parecen que no pasan. Pero el hecho de nacer, de vivir, de poder respirar, respire conmigo aún con mascarilla y todo. Diga gracias, Señor. Ponte en pie conmigo hoy y di gracias, Señor. Que tú seas el centro de mi vida, Espíritu Santo. Habla ahora con Él. Habla con Él. Una oración sincera. Unas pocas palabras. Quizás tengas que pedirle, Señor, revélate a mi vida, revélate, quiero conocerte de verdad. Él lo va a hacer. Quiero que tú seas el centro, Jesús.